Ministerio de Transportes en esta importante región. Por supuesto, con miras no solo a la inversión, sino también a la descentralización, un factor fundamental para el desarrollo del país. Dicho esto, quiero mostrarles la presentación que hemos traído el día de hoy, que va vinculado a inversiones en lo que es infraestructura vial, infraestructura portuaria, aeroportuaria, pero también digital, que estará a cargo del equipo del Viceministerio de Comunicaciones. Sin duda, no podemos negar de que el país, pese a los problemas que podemos tener en el aspecto de seguridad, en el aspecto de desarrollo económico, etcétera, tenemos una política marcada que nos ha permitido un crecimiento económico en los últimos años y que nos pone en un nivel muy expectante en América Latina respecto al crecimiento del PBI. Y este crecimiento se basa en varios factores, y uno de los cuales nosotros consideramos es importante es el nivel de exportación. En los últimos años, estamos hablando de aproximadamente los últimos 15 años, el crecimiento de la exportación ha sido muy expectante, lo cual ha hecho de que haya mayor inversión privada y también del Estado en el crecimiento portuario. Es decir, ahora con los puertos que tenemos en todo el litoral peruano, estamos hablando de Paita, estamos hablando de Salaberry, Chancay, que ya está en operación, el Muelle Norte, el Muelle Sur, Marcona y todos los puertos han hecho de que nos pongamos en una situación muy expectante. Algo muy importante, el 95% de la carga sale a través de los puertos y por supuesto compromete al sector a que podamos desarrollar infraestructura que vaya vinculado a una conectividad eficiente para poder seguir exportando. Y esto ha hecho que también la Libertad no sea una excepción, puesto que el crecimiento de la exportación en la Libertad en los últimos años ha ido en este ritmo ascendente. Por ejemplo, el año 2020 teníamos niveles de exportación desde 3.200 millones de dólares y el año 2024 llegamos a 5.300 millones de dólares. Y como indicaba, esto hace de que, por ejemplo, el 95% de la carga por volumen sea a través de los puertos. Y, por supuesto, Salaberry también tiene un nivel de exportación importante a través de exportación a través de contenedores, y el año pasado hemos podido sacar más de 10.000 contenedores y esto va creciendo poco a poco en base a la información que ellos remiten y en base sobre todo a las acciones que desarrollamos dentro del sector con miras a garantizar una mayor eficiencia en el transporte de carga. Pero, por supuesto, esto que es bueno también representa un compromiso que hemos hablado por parte del sector y esto nos lleva a ver las brechas que tenemos en infraestructura, sobre todo en la Libertad. Hace un momento hablaba con un dilecto vecino de la ciudad de Trujillo y sobre todo que está vinculado al borde costero y me hablaba y me decía de que hay vías que necesitan en este momento la intervención por parte del Estado. Pero le comentaba que de acuerdo a la ley de municipalidades, la ley de gobiernos regionales y la ley general de tránsito y transporte, la infraestructura vial se establece a través de competencias en función a la jerarquización vial, es decir, vías nacionales competen al gobierno nacional, vías departamentales a los gobiernos regionales y las vías vecinales a las municipalidades provinciales. Y si vemos la brecha de la red vial nacional, actualmente en la red vial nacional en la Libertad tenemos más de 1.336 kilómetros de red vial nacional y de esos 1.300 tenemos el 71% de esas vías totalmente pavimentadas, con diferentes tipos de pavimento, sea una carpeta de rodadura con asfalto en caliente, concreto asfáltico, o puede ser un pavimento bicapa, o otro tipo, una solución con micropavimento, pero garantiza una adecuada transitabilidad.
y por supuesto tenemos 386 kilómetros que todavía falta por pavimentar, que representa un 28.9%. Pero si vamos un poco más allá y vamos a la competencia regional, tenemos 1.941 kilómetros de red vial departamental y de esos 1.900 pavimentados tenemos 107 kilómetros y hay una gran brecha que se tiene que cubrir entre el gobierno regional y para eso, con miras a la descentralización, el Ministerio de Transportes ha abierto un programa muy importante hace muchos años como es el programa ProRegión. ProRegión consiste en una inversión que hace el Estado, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes para garantizar la transitabilidad de vías departamentales. Pero no solamente garantizamos la transitabilidad con una inversión, sino también con el mantenimiento por 5 años. Y eso se está haciendo ahora en Trujillo. Y vamos a ver más adelante que ya el día de hoy hay una buena noticia, por ejemplo, que acabamos de adjudicar un corredor en la provincia de Patás. Vamos a garantizar la continuidad de la transitabilidad y el mejoramiento de 5 años en esta importante provincia. Pero si vamos más allá, incluso vemos a las vías vecinales, y ahí la situación está un poco más grave, que son competencia de las municipalidades. Tenemos 5.600 kilómetros, y de esos 5.600 kilómetros, 166 kilómetros pavimentados, es decir, una brecha mucho más grande por pavimentar, por mejorar, y por supuesto, esto requiere el concurso de todas las entidades de gobierno para que podamos mejorar esa transitabilidad. Pero para eso, la infraestructura que desarrollamos en el Ministerio de Transportes no es una infraestructura que vaya sin una planificación. Lo que hemos hecho en los últimos años, y que esta es una política que ha marcado también nuestro Ministro de Transportes, es que toda la inversión sea planificada, toda inversión sea optimizada y toda inversión requiera de instrumentos de planificación, es decir, perfiles, expediente técnico. Y en ello tenemos, por ejemplo, desde el año 2023, un instrumento muy importante que nos marca el desarrollo de la infraestructura a través de corredores logísticos, que es el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística. Ahí hemos establecido 41 corredores logísticos que tienen un vínculo multimodal, es decir, que no solamente son carreteras, sino conectividades de aeropuerto, carretera o de, por ejemplo, vamos a generar conectividades de Santa Rosa hasta Yurimaguas por la hidrovía, por la Amazonía y de ahí nos vamos con carretera por Irsa Norte y llegamos hasta Paita o ahora vamos a poder llegar hasta el puerto de Ete. Es decir, tenemos ahora una visión de planificación a través de este instrumento que es el Plan Nacional de Servicios y de Infraestructura Logística. Pero también estamos trabajando en otro instrumento de planificación muy importante. Miren, el Perú tiene aproximadamente 2.000 kilómetros de red ferroviaria que data hace más de 100 años. Y luego de ese periodo de inversión de hace 100 años en infraestructura ferroviaria, no se ha trabajado el tema de mejoramiento de un servicio ferroviario en mucho tiempo. El Ministerio de Transportes está trabajando en un Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario y tiene un proyecto ambicioso para mejorar la infraestructura ferroviaria en más de 2.000 kilómetros, que va a conectar, por ejemplo, que va a mejorar la conectividad, por ejemplo, de Chancay hacia la selva, hacia Ucayali. O ahora vamos a generar la conectividad de Barranca hacia Trujillo. Es decir, tenemos un plan de más de 2.000 kilómetros de red ferroviaria que pensamos nosotros lanzar en los siguientes meses y en los siguientes años para mejorar la conectividad tanto de carga como de pasajeros. Y eso va de la mano también con el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria. Tenemos un plan para mejorar, por ejemplo, el aeropuerto de Trujillo, tenemos serios problemas de conectividad en algunos momentos, siempre y cuando, por supuesto, debo de manifestar, haya una adecuada inversión desarrollada en base a una planificación.
Y cuando hablamos de proyectos claves en La Libertad, por supuesto, tenemos una gran cartera de proyectos, y la cartera de proyectos en La Libertad tiene aproximadamente un monto de 25.000 millones de soles, que es una cartera que en este momento está vigente en el MTC, desde temas ferroviarios, como por ejemplo el ferrocarril de Barranca a Trujillo, que ya está a puertas de que podamos lanzar el estudio de preinversión. Estamos trabajando en los términos de referencia, estamos trabajando con la CAF para que podamos lanzar este importante estudio de perfil en el siguiente mes. Tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Trujillo, hay un estudio definitivo en elaboración para la optimización del terminal. Tenemos el terminal portuario multipropósito de Salaverry, que está en operación. Hace poquito, el ministro de Transportes ha estado acá en Trujillo para inaugurar esta planta de antracita que va a permitir tener una mejor eficiencia en la operación del puerto. Había muchas quejas respecto al polvo que se generaba y ahora eso se va a mitigar. Tenemos el borde costero, que ahora lo vamos a mencionar, un problema que data de hace más de 30 años. He podido yo tomar conocimiento respecto a la frustración que tiene la población de toda esta parte del litoral, de las playas de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco, y que han visto cómo han perdido viviendas y realmente ha degradado la calidad de vida de toda esa parte de la población, y ahora de manera conjunta con la población estamos echando adelante este importante proyecto, tanto en la obra temporal como en la obra definitiva, que después de mucho esfuerzo estamos avanzando vía gobierno a gobierno, que lo vamos a mencionar más adelante. Tenemos las carreteras que están hacia Patás, carreteras que van del puente Payar, puente Chagual, Tayabamba, Huajarachuco, en los mantenimientos que vamos a desarrollar de la laguna Sausacocha, Sabuldibuyo. Es decir, hay una cartera importante de proyectos, como por ejemplo la construcción del puente Payar de 71 millones de soles, que es un puente de más de 200 metros, que ahora pensamos lanzar este año vía obras por impuestos. Tenemos en Patás aproximadamente una inversión de 500 millones de soles. Y eso lo vamos a mencionar. Por supuesto, hay todavía el compromiso del sector para mejorar la conectividad, pero sí hay inversión en este momento en la región de La Libertad. Y así sucesivamente el corredor 19, que es el corredor de ProRegión, que estamos adjudicando ahora, que va a tener un costo de más de 237 millones de soles. Esos son algunos proyectos, podemos ver, ahí está la conservación por niveles de servicio en la laguna Sausacocha, Puente Payar, Chagual, Buldibuyo. También está el contrato por niveles de servicio de Buldibuyo a Tayabamba, que ahora estamos trabajando en este momento en el plan de gestión vial. En el tema de la laguna Sausacocha, ya tenemos el plan de gestión vial aprobado y en este momento ya está ingresando la maquinaria para mejorar la transitabilidad con un mantenimiento periódico. Es decir, vamos a colocar ahí una carpeta de rodadura que va a mejorar la transitabilidad. Mientras salen los estudios definitivos, tenemos Chicama, Cascas con Tumasá, Chilete, que también era un proyecto, un tramo de conservación de hace bastante tiempo, ya lo hemos adjudicado. Por supuesto, el terminal de Salaverry y el ferrocarril de Barranca, Trujillo. Cuando hablamos de descentralización, tenemos que hablar de inversión también fuera de la competencia del sector. Y desde el año 2019, el Ministerio de Transportes le ha dado una mirada al transporte urbano. Si bien el transporte urbano, de acuerdo a la Ley General de Tránsito y Transporte, Ley 27.181, es competencia del gobierno provincial, teniendo en cuenta la experiencia de cómo se desarrolla actualmente el transporte urbano en Lima y Callao, le dio una mirada a cómo se venía desarrollando el transporte en el interior del país.